Estados Unidos tiene una reputación que es una nación de inmigrantes. Antes de que llegaron los europeos, habían indígenas aquí por todo el país, pero llegaron los europeos y ellos eran inmigrantes también, ¿no? Es decir, que los europeos que llegaron a la nación también fueron inmigrantes. Aquí los únicos que no son inmigrantes son los nativos americanos, los indios americanos, ¿verdad? De ahí para allá, todos somos inmigrantes. Saludos queridos amigos, una vez más estamos acá en este podcast dirigido a nuestra familia latina, hispana, para hablar un poquito más sobre esos temas que pueden acercarnos al Señor, pero que también nos ayudan a tener una mejor comprensión de la familia, del lugar donde estamos, especialmente para aquellos que vivimos en los Estados Unidos. Soy tu pastor Enoch Balbuena y hoy tenemos un tema especial. El tema de hoy trata sobre la historia de la inmigración en los Estados Unidos y lo que dice la Biblia sobre la inmigración. Y para hablar mejor de este tema y compartir este tema, tenemos a alguien que lo ha estudiado muy bien. Y es nuestra querida profesora Savannah Grader. Profe, bienvenida. Gracias por estar acá. Ella es profesora aquí en nuestra Universidad de Oakwood. Y pues tiene un bachelor en historia en la Universidad de Walla Walla. También tiene una maestría en historia en Fresno State University en California. Y también está estudiando actualmente su PhD, su doctorado en historia también en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Profe Savannah, usted es amante de la historia. Sí, es verdad. Gracias por estar acá, profe. Sé que aparte de la historia, usted es amante del hiking en su tiempo libre y también cocina súper saludable. Y pronto vamos a estar presentando algunos videos que están en producción ya de comida saludable, donde usted también está dirigiendo ese programa. Pero ahora vamos a hablar de historia y de la historia de la inmigración en los Estados Unidos. Profe, cuéntenos un poquito. Es una historia larga, entonces voy a intentar acortar un poquito. Ok. Pero los Estados Unidos tienen una reputación que es una nación de inmigrantes. ¿De veras? Y más o menos es verdad. Tenemos que recordar que antes de que llegaron los europeos, habían indígenas aquí por todo el país. Pero llegaron los europeos y ellos eran inmigrantes también, ¿no? Es decir, que los europeos que llegaron a la nación también fueron inmigrantes. Aquí los únicos que no son inmigrantes son los nativos americanos, los indios americanos, ¿verdad? De ahí para allá, todos somos inmigrantes. Sí, hay personas con otra opinión, pero Okay. es lo que piensan muchos de los que estudian historia. Ok. Yeah. Es importante que reconocemos que el número de tribus era muy grande aquí en los Estados Unidos. No era un país vacío. Okay. Había mucha gente y ellos platicaron con los europeos cuando llegaron, hicieron negocios y todo durante el periodo de colonismo. ¿Más o menos en qué año fue esto, profe? Estamos hablando. Depende en cuál grupo. Si estamos hablando de los españoles, ellos llegaron, pues Columbus, él viajó 1492, pero él llegó al Caribe, no de los Estados Unidos. Okay. Él no estaba en los Estados Unidos para nada. Él estuvo al sur. Yeah. Bien al sur. Pero había Ponce de León y ellos que llegaron al 1500. Ya. 1500 y tantos. Más o menos, sí. Entonces, los españoles estaban en Florida
el oeste, como donde tenemos California ahora. Pero después de ellos, en 1600, Ujú. llegaron a los de Inglaterra. Uf. Inglaterra. Inglaterra. Gracias, profe. Quiero decirle algo a nuestros amigos. La profe Sabana está haciendo un súper esfuerzo por hacer este podcast en español. Así que, profe, agradecemos ese esfuerzo Yeah. que está haciendo. Yeah. Pero siéntase libre en ahí tirarnos un Spanglish, que aquí lo vamos a revolver y vamos a Yeah. entender bien. Es que tengo palabras que conozco, pero si no uso, Se van un poquito. sí, No, pero aquí las sí. vamos a usar todas. Ya va a ver que Ya, sí. ya. Ya, los de Inglaterra llegaron en este tiempo. También había personas de Francia, en al norte, donde ahora hay Canadá, Ujú. irlandeses, un poquito, pero todos llegaron por razones diferentes. Mm. Habían los ingleses, habían unos que llegaron a Virginia, ellos tenían negocios, agricultura de tobacco. Ok, vinieron la agricultura del Ya, tabaco, claro. ya, para hacer ese negocio, pero también habían los Puritans que llegaron a Massachusetts. Ellos eran un grupo religioso. Puritanos, diríamos en Sí, sí, español. Sí. puritanos, y ellos querían tener un lugar para su religión. Mm. No, no, no tenían libertad de religión en esa comunidad. Todos tenían que puritanos. Todos tenían que ser Sí, puritanos. y si tenían diferentes ideas, tenían que salir. Wow, es decir, ellos vinieron buscando libertad religiosa para establecer un sistema sin libertad religiosa. Sí, sí, tenemos un hombre que se llama Roger Williams. Él era puritano, Mm. pero no estaban de acuerdo y él se fue y creó el estado Rhode Island. Oh, really? Ya, Wow. ya. Estamos hablando de los comienzos de esta gran nación, donde casi que se forma a través de diferentes grupos que emigran o inmigran en Ujú. en este país, profe. Wow. Y en esa parte, es decir, y cuando llega la parte hispana acá, ¿cómo entendemos un poco esa parte, esa llegada? ¿Cómo fue eso un poquito por ahí? Ya, como dijo, los españoles vinieron antes que los ingleses. Es decir, que hubiéramos hablado español aquí en Estados Unidos. Usted se imagina no Sí. tener que pasar tanto trabajo con el inglés. ¡Wow! Sí, sí. Entonces, cuando los Estados Unidos era un país, no era parte Ujú. de Inglaterra, era 1776. Era un país pequeño Wow. de costa este, solo esa parte. El otro parte del país que conozco hoy era, era de Francia y España. Wow. Después de un compromiso con Napoleón, los Estados Unidos compraron the Louisiana Purchase. Era un territorio grande, no era como el estado de Louisiana, era un grande parte del país. Pero todavía España estaba en Wyoming, Colorado, California, Arizona y todo. Wow. So, habían gente hablando español en la mitad del país. Yo creo que por eso hoy podemos ver un poquito de eso en el nombre de las calles. Hay Sí. muchos nombres de Ujú, ciudades que son ujú. totalmente en español. Sí, soy de California y muchos son nombres, las ciudades se están nombrados por Los españoles en español. personas y lugares españoles. Wow, Ujú. wow, qué bien. San Francisco, Los Ángeles, Merced, Mariposa, todo. Wow. Ya. Entonces, ese cambió en el año 1848 con la guerra de
México, entre México y los Estados Unidos. Ujú. Desde ese punto cambió de manos esa tierra. ¿Cómo así? Había una guerra, es una historia larga, pero había una guerra Ujú. y los Estados Unidos ganó y Ah, por eso tenían que dar, si querían paz, tenían que dar este parte de tierra a los Estados Unidos. oh, Los Estados wow. Unidos pagaron un poco de dinero para ese territorio, pero era, Fue el precio de la paz. ya, y era 50 por ciento de tierra de México que dieron a los Estados Es decir, Unidos. que México casi que lo dividieron a la Sí. mitad y es ahí donde toda esta parte suroeste de los Estados Unidos, la parte de quizás Ujú, California, ujú. New México, Texas, Nueva Texas, México, wow, Colorado, pasa a ser de Estados Nevada. Unidos. Ujú, Wow, ya. entonces fue el precio de la paz por la guerra. Sí, y la gente que estaban viviendo ahí no salieron, Ya. continuaban a vivir ahí. Tengo familia en el sur de Texas. Mis bisabuelos, ellos nacieron y crecieron en el sur de Texas, pero tampoco no sabían inglés ellos, porque todo todavía era de personas hablando español, Era pero era Estados los Unidos. Estados Unidos. Wow, Ya. qué historia. ¿Y cómo comienzan, profe, un poquito esas leyes de migración? ¿Cómo nacen las primeras leyes que regulan la inmigración en los Estados Unidos? Primeramente, teníamos muchos de Inglaterra que estaban encargada de hacer las leyes. Y las leyes hicieron que solo personas blancos pudieron ser ciudadanos de los Estados Unidos. Es decir, que para ser ciudadano de Estados Unidos era algo netamente racial. O tenías que Sí, ser blanco, sí, caucasian o caucásico, blanco sí, sí, caucásico. sí. Y también no mencioné antes, pero de- debemos recordar que también habíamos personas de África que Ujú. estaban ponido en esclavitud aquí en los Estados Unidos. Ellos no pudieron ser ciudadanos. Los esclavos no tenían derecho a ser No, ciudadanos. Hubo toda la no, esclavitud. Trajeron sí, a todos los africanos como esclavos, pero ellos sí, no tenían el derecho a sí. ciudadanía. Y tampoco no eran inmigrantes porque no tenían la opción. Ok. No tenía opción a irse a su Sí, país. por ¿O no? eso no les mencioné antes, porque estaban like kidnapped, Wow. no tenían la opción. Ellos estaban Los presos. que, muchos que quieren inmigrar a los Estados Unidos están inmigrando porque quieren. Y Exacto. ellos querían quedarse en En su sus país, tierras, pero no sí. tenían la opción. Cuéntenos un poquito cuándo surgen estas primeras leyes de migración o inmigración en los Estados Unidos, cuál es ese contexto, cómo que solo los blancos podían ser ciudadanos de los Estados Unidos. Quiero saber eso y luego quiero saber cómo trataban a los inmigrantes, es decir, los dejaban inmigrar pero no ser ciudadanos o no, o cómo era eso un poquito. Cuéntenos ese contexto histórico. Sí, los leyes eran muy diferentes que hoy, Ok, muy diferente. No habían pasaporte como hoy. wow. Alguien pudo llegar y estar sin problema. Ok, es decir que la inmigración era libre, la gente podía Sí, ir y venir, sí, pero solo los blancos eran que podían ser ciudadanos. ¿Había sí, alguna diferencia de derechos entre ciudadanos e inmigrantes? sí. Aquí en los Estados Unidos tenemos la Constitución, right, que dice que tenemos derecho a um, freedom of speech y Libertad freedom de of, expresión, sí, libertad de libertad religión todo. y la libertad del voto. Y a votar y también tener juicio. Pero todo eso era solamente para los ciudadanos. Sí, Es decir, ajá. la Constitución, ¿cuándo fue la Constitución? Es decir, ¿qué diferencia
hay de estas leyes inmigrantes a la Constitución? ¿Cuándo fue la Constitución y cuándo empiezan a salir las leyes de inmigración? No tuvimos la Constitución, teníamos the Articles of Confederation, not Confederate, but Confederation, y dijeron que los artículos no funcionan bien y por eso, Hicieron la Constitución. sí. Profe Sabana, ¿cómo cambió la ley a través de los tiempos? Esta ley de inmigración, ¿cómo ha cambiado hasta hoy? ¿Cuáles son los cambios importantes que ha tenido en la historia? Well, la ley, la segunda cambia era en 1868 cuando hicieron la 14 enmienda Mm, a la Constitución. Ese dijo que personas que nacieron aquí pudieron ser ciudadanos. no importa el color, Pues excepto que no fueran esclavos. ¿O cómo? no, porque en esa época ha terminado este sistema de esclavitud. O en el Eso 68 ya había terminó, terminado. ya. Entonces, no habló de color. Solo los que nacieran podían ser ciudadanos. Sí. Entonces, ese incluyó Ujú. los africanos también. Ok, Y ellos pudieron ser ciudadanos. Entonces, eran personas blancas y negros. ok. Pero ese es en 1868. Algunas personas posiblemente están pensando qué pasó con los mexicanos Los hispanos que habían... 20 décadas antes. Wow, that's true. Pues la ley antes dijo que necesitan ser blancos para ser ciudadanos. Entonces, los mexicanos estaban registrados como blancos. Ok. Y todavía, si estoy haciendo un survey, algo así, y se pregunta my race, ¿qué pongo? Negro, blanco, indígena, ¿qué pongo? Supuestamente pongo blanco, Ok. pero no veo tan blanca. Claro que sí. Entonces la ley dijo que pues los mexicanos también iban a ser blancos. Sí, Ok, está bien. era la sistema, entonces estaban trabajando entre este sistema. Ok, para poderlos hacer ciudadanos Ya, americanos. Ok, está bien ya. eso. ¿Y cómo continúa cambiando hasta hoy esas leyes? En 1882, el gobierno federal decidieron a controlar inmigración, porque antes era estado por estado. Ok, Y eso, en ese tiempo, empezaron a usar Ellis Island um, a- cerca de Nueva York para ingresar los inmigrantes. También había un lugar en el oeste, cerca de San Francisco, que se llamaba Angel Island también. Y de ahí habían más reglas para inmigración. Habían gente que estaban revisando más claro la gente que estaban llegando, pero todavía estaba libre para llegar. Pero si querían ser ciudadanos, tenían que estar aquí en los Estados Unidos algunos años y cosas así. Entonces, ahora, si quieres venir, necesitas visa o algo así. Pero antes, tenía que venir primero. tenías que venir primero, sin visa ni nada, solo venir. Sí, era muy diferente. Pero el mismo año, o casi el mismo año, en 1882, también el gobierno federal hicieron el primer ley de inmigración a base del racismo. Se llamaba the Chinese Exclusion Act. Oh, wow. Y los de China que estaban obreros no pudieron inmigrar. Y los chinos que estaban no pudieron ser ciudadanos. Una vez más vemos que en las leyes migratorias existe igual el racismo. Sí, Ahora esta vez con los chinos. No Sí. podían los chinos sí. ser ni ciudadanos ni entrar al país. Habían algunos exceptions,
los que hicieron negocios grandes, algo así, pero la mayoría sí. Y eso, esa regla para los chinos no cambió hasta 1942, cuando Wow. estábamos en la Guerra Mundial II. Wow, hasta la Segunda Guerra Mundial Sí, cambió la ley para que entonces quizás los chinos pues ahora estaban peleando sí, con sí, Estados Unidos. ya, ya. Y también era racismo contra los japoneses también. Ellos pudieron entrar, pero en lugares como California hicieron leyes como the Alien Land Act y los japoneses no pudieron comprar tierra Wow. en California en esa época. Entonces hemos podido ver que la mayoría de las leyes migratorias o regulaciones migratorias en el país comenzaron en base de las razas. Uy, el Y racismo. Ok. ya, pero todavía está abierta, pero habían los grupos, los tipos de inmigrantes empezaron a cambiar en 1900 o 1890, más o menos. En vez de los ingleses o los franceses, eran los italianos, los polacos, los de Grecia. Y habían una mentalidad que ellos no eran similar a los ingleses. Los ingleses eran superior. Ok. Ya, era todos europeos, pero habían Diferentes diferentes. clases. Sí, Wow. entonces habían personas en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos que querían hacer más leyes para cortar inmigración. Pensaban que era demasiado gente. Ok. Y eso era como años y años, pero hicieron un estudio que se llama The Dillinger Commission y con algunas de las del data de este estudio construyeron una historia que necesitamos cambiar las leyes. Entonces, en 1920 hicieron un ley que se llama the Quota Act y pusieron cuotas por cada país, pero los cuotas no eran um, equal, eran Es decir, cuotas eran diferentes. como cuotas para pagar cuando entraban. No, 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 como like solo 10 personas de este país pueden Oh, ok, entrar. ok, ok, ok. Perfecto, sí. No, No sé si la yeah, porque palabra. también en inglés decimos que like there's a cap to Ah, how many can immigrate. ya, Pero se llamaban quotas. ok. Pero decidieron las cuotas desde el census de 1880. Pues Wow. no, habían dos leyes de cuota y la segunda era de 1880, porque en esa época no habían tantos italianos y polacos. Ok, wow. Por eso decidieron eso. Entonces, esas leyes eran para um, like slow down la inmigración de los del este de Europa o sur de Europa, pero también cortar todo la inmigración de Asia, todo. Nadie de China, India, Japón pudieron Wow. entrar a los Estados Unidos en Mm, esta época, después de era 1924. Um, y también los del Oriente, como Siria o Saudi Arabia, tampoco pudieron entrar. Um, y ese era la ley por más o menos 40 años aquí en wow. los Estados Unidos. Race basis. Ujú. Ok, ¿cómo pudiéramos definir las leyes migratorias de hoy? ¿Puedes contarnos un poquito en qué están basadas las leyes migratorias de hoy? Sí, había un cambio en 1965 y convirtieron la sistema. No era de cuotas,
nada más. Era un sistema de, like, how would you say, it's a system that it, like, favors certain, it favors people who have certain skill levels or jobs. Personas específicas que pudieran tener ciertas habilidades o Yeah, pero, trabajo, like, the significance is como, like, favoritismo, yeah, pero hay otra palabra, es, hay, hay una fila, pero la gente que tienen, like, prioridades. yeah, prioridad. Yeah, that's the word. Okay, okay. Ok, Okay, I got it. está bien. Okay. Vamos a empezar. Ok, ¿en qué se basan las leyes migratorias de hoy? ¿En qué regulaciones de la ley está basada la migración hoy? Sí, las leyes hoy son desde el sistema que hicieron en 1865. Ese sistema había prioridad para personas que tenían ah, tipos de trabajo específico, importante, y también personas que tenían familia Ok, directa, eso. como esposo, esposa, madre, padre, hija, hijo, así. Ok, Y también había un espacio para refugios. o para los refugios. Ujú, Ok, ujú. Y cada país en el mundo tenía el mismo, like, cap o quota. Si no recuerdo el número exacto, pero todos tienen el mismo número. Y si todos entran, nadie más este año puede entrar de este país. país. Ujú, Wow, wow. Bueno, hemos visto que acá en Estados Unidos es una nación de ujú, migrantes o inmigrantes. ujú, Am, Profe Sabana, en la actualidad hemos visto las leyes más drásticas de inmigración por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Ah, ¿Qué cree usted de estas leyes migratorias donde él pues echa de la Florida a todos los que pues no sean residentes o ciudadanos y incluso penaliza a aquellas personas que los transporten? Imagínese usted que yo soy pastor y estoy llevando a uno de mis miembros de iglesia al doctor o algo y me agarra la policía y me penaliza porque estoy transportando a alguien que no tiene documentos. ujú. ¿Qué usted cree de esas leyes de migración en un país que está basado en la diversidad de la migración que ha venido de todo el mundo? Es difícil. Ahora tenemos un sistema federal. Antes era estado por estado. Y él no le gusta cómo está pasando la ley federal. Entonces está haciendo lo que quiere en su estado para, like, force algún tipo de, like, outcome, Ok, right? También pienso que es un statement político porque él quiere ser presidente. una estrategia política de él Ya, para llegar a ser presidente. sí, él quiere demostrar a la gente que no tiene miedo. Ok, Por eso él quiere hacer cosas muy drásticas. ok. Y si él es presidente, no se importa qué pasa en Florida, porque no va a estar. Eso es mi opinión, pero también tenemos un sistema de inmigración aquí en los Estados Unidos que es difícil porque los que no tienen un trabajo específico, que no tienen educación, que no tienen familia aquí ya, no hay una línea, una fila por ellos para llegar. Y ahora necesitamos trabajadores. Estamos haciendo contratos con personas de otros países para venir aquí para trabajar. Yo conozco muchos de Guatemala que ahora están trabajando en los parques nacionales y hoteles porque no tenemos personas aquí que quieren hacer ese Y trabajo. esa parte es legal, es decir, se hace un contrato Sí, legal. ahora hay unos visas para hacer eso, pero ese visa no es lo mismo visa que
ayuda a ser ciudadano. Es Sí. algo temporal. Ok. Hay otros visas como trabajo y familiar que después de 5 años aquí en el Puede ser país ciudadano. puede ser ciudadano, pero los otros visas temporales son diferentes tipos de visas. ¿Hay alguna ley que apoya, es decir, que rige los derechos de los inmigrantes? ¿Conocerá usted alguna ley que apoya los derechos de los inmigrantes o que le brinda algún tipo de derechos? Hay los derechos humanos, Ok, los derechos humanos. ya que observan los de Naciones Unidas, Ok, pero aquí en los Estados Unidos, si no es ciudadano, no tienes los derechos mismos. Pero hay diferentes clases de inmigrantes. ujú, Hay muchos ahora que están pidiendo asylum. ok, Y este es una situación diferente que los que están aquí sin documento. Ellos no son ciudadanos, pero si están en el proceso de asylum, tienen derechos. ok, ok. Hemos podido ver que a través de la historia pues ha regido de diferentes maneras, se ha regido la ley de migración. Pero básicamente pues ya casi que concluyendo este programa, ¿qué usted como profesora de historia y pues ya leído algunos artículos suyos, qué usted cree de lo que dice la Biblia sobre la inmigración? Y quisiera pues ahí que nos cuente un poquito de su estudio, de lo que dice la Biblia, lo que habla la Biblia sobre la migración y los inmigrantes. Ya, creo que muchas de las leyes de inmigración y el tratamiento de inmigrantes aquí en los Estados Unidos era a base de temor. Temor que como hay demasiado gente de esta cultura, necesitamos cambiar algo para que no están. Era temor. Pero la Biblia nos dice que no hacemos nuestras decisiones a base de temor. Creemos en un Dios y Él nos dio la palabra de Dios para ayudarnos a caminar en este mundo que es imperfecto, ¿no? En Romanos 12:2 dice, no os conformáis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobando podéis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Am, no debemos ser como todos en el mundo, el país. Debemos ser lo que dice Dios. No debemos conformarnos a las leyes siquiera de este mundo, sino que, pues está bien, el Señor nos manda a respetarlas mientras nunca se opongan a su voluntad, pero que no nos conformemos a ellos, sino que nos transformemos, nos actualicemos según la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, y cuando leemos la Biblia hay muchas historias de personas importantes que eran extranjeros, como Abraham, Ruth, am, la buena Samaritana, todos eran extranjeros en un país y la Biblia dice cómo trataron A la los gente. extranjeros. Igual en Ujú. el libro de Deuteronomios, creo, y Levítico nos habla de las leyes sobre los Ujú. extranjeros, cómo tratar a los extranjeros. Isaías, el profeta Isaías, también habla de las promesas aún para los extranjeros que tienen una parte en la tierra, en la heredad de Jehová. Sí, habían diferentes clases y esa idea am, empezó a tener siadores durante el año 1840 a 50, cuando había más irlandesas que vinieron a los Estados Unidos porque había una hambruna en Irlanda. Y ellos llegaron a los Estados Unidos y porque había situaciones económicas muy difíciles, ellos no tenían dinero y llegaron aquí sin dinero. Y era una razón que a algunas personas aquí no les gustaron. Pero también otra cosa.
Ellos eran católicos y la mayoría de gente aquí eran protestantes. Entonces, eso era también algo que era difícil para unas personas aquí. Y había un grupo de gente en Estados Unidos que se llamaron nativistas y ellos eran opuestos a los inmigrantes y ellos tenían ideas contra los inmigrantes por unas razones. Uno era religión, otra era diferentes creencias políticas, pero también ideológicas raciales y también ideas de ideas económicas. Hay un señor que se llama Henry Cabot Lodge. Él era un senador en los Estados Unidos y él dijo que los inmigrantes del sur de Europa y también del este de Europa, dijo que ellos traen delincuencia, enfermedades, anarquismo, inmundicia y también compiten con los trabajadores. Eso era su creencia y los nativistas también creyeron en eso. Y ese empezó Profesora, una pregunta. sí. ¿Usted cree que las ideas hoy, por ejemplo, que presentó el presidente Donald Trump, en cuanto a que los emigrantes latinos pues eran delincuentes, violadores, tenga alguna base en esa corriente filosófica contra los inmigrantes? Seguro que sí. Hay muchos argumentos que gente usa hoy para Discriminar de cierta sí, manera. sí, que son argumentos de este año. Ya alguien los había usado antes. Sí. Ellos no son los primeros. Es decir, que esto que Ujú. estamos viendo en Donald Trump, quizás en el gobernador DeSantis, cómo se pronuncian contra los inmigrantes, es decir, no nació en ellos, sino que ya esa corriente filosófica o de pensamiento había nacido mucho antes con los nativistas. Ujú. No es algo nuevo. Hemos oído los argumentos antes, pero vemos que dónde estamos ahora. Estamos aquí todavía. Aumentamos el número de inmigrantes y no ha destruido nuestro país. Estamos más fuertes por los inmigrantes y podemos verlo en este siglo. En este último periodo lo hemos visto, así que no estamos hablando acá de política, no se trata de política, sino estamos hablando de Sí. pensamientos políticos o corrientes políticas sociales contra los inmigrantes o sobre la inmigración aquí en los Estados Unidos. Sí, son ideas. Hay personas en el pasado que tenían ideas similares y cuando estudiamos historia podemos ver de dónde llegaron las ideas y por eso historia es importante. Ok, profe, y me gustaría compartir con usted y con nuestros amigos que nos están mirando un texto que es muy clave, hablando de la inmigración, de todos nosotros que quizás alguna vez, o de muchos de nosotros que alguna vez dejamos nuestra tierra para buscar un mejor futuro, ir a algún lugar. Está en Filipenses 3:20 y dice así, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Nuestra ciudadanía, nuestra esperanza no puede estar en este mundo. No debemos pretender que nuestra seguridad venga de las leyes de migración, sin importar el país donde vivas, porque realmente todos nosotros, los que amamos a Dios, los que hemos creído en Él, los que confiamos en Él, tenemos la confianza de que nuestra ciudadanía, la real, esa está en el cielo. Nuestro valor está en la cruz del Calvario, en la sangre del Hijo de Cristo, quien selló
nuestro pasaporte para darnos acceso a la eternidad. Solamente la sangre del cónsul divino puede sellar tu pasaporte, abriendo las puertas de la eternidad para recibirte en el cielo, en los brazos del Padre. Así que la invitación en el día de hoy es que tú aceptes ese sello, que en tu corazón, que el pasaporte vamos a suponer que es tu corazón, tú puedas aceptar la sangre de Cristo, puedas aceptar su sacrificio y confiando en Él, sepas de que no perteneces a este mundo, que hay un cielo que nos espera y que nuestra ciudadanía, sin importar el país de procedencia, nuestra ciudadanía está en los cielos.